Buenos días. Buenos días, doctor. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de anemia ferropénica. Voy a pasar a compartir la pantalla con ustedes, por favor. Como nos pide la universidad, ya estoy iniciando la grabación de esta clase. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Ya, bien, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a ocuparnos dentro de anemia en pediatría del problema más importante, que es anemia ferropénica, por tratarse de un tema que no solamente abarca a la especialidad de pediatría, sino a todo el personal de salud en su conjunto. Entonces es un tema que ustedes deben tener muy presente porque requiere participación de todo el equipo de salud. Bueno, cuando la Organización Mundial de la Salud hizo una evaluación para señalar si el problema de anemia se convertía en un problema de salud pública, hizo un ponderado en el cual clasificó si el país no tenía a la anemia como un problema de salud pública y luego lo puso entre leve, moderado y severo, como pueden ver ustedes en la columna de la izquierda. Y cuando hace la clasificación se pone por el grupo de niños que están comprometidos con este problema. Y entonces ustedes se percatan. Doctor, buenos días, doctor. Disculpe, no sé si sea mi internet, pero solamente veo la primera diapositiva. Debe ser su internet porque los demás me estaban siguiendo. No, doctor, sí, el tiempo 1. ¿Siguen sin ver la segunda diapositiva? ¿Todos tienen el mismo problema? Sí, doctor. Doctor, se queda en la primera diapositiva. A ver. Ahora. Ahora, ¿ven esta otra nueva diapositiva? Sí, doctor, está en la diapositiva 2. Me avisan si avanza ya, porque parece que por ahí se ha frenado. A ver, les comentaba entonces de la importancia de anemia como problema de salud pública y les hablaba de que la Organización Mundial de la Salud lo clasificó en porcentajes para considerarla leve, moderada o severa. Y como ustedes pueden ver en la parte final, hay un marcado en rojo que dice que se considera un problema de salud pública severo cuando los niños que sean preescolares o niños en edad lactante son más del 40% de la población, que es la realidad que tiene el Perú. Entonces, por lo tanto, para nuestro país, la anemia ferropénica se constituyó en un problema de salud pública grave o severo. Es dentro de esos 69 países que están señalados ahí, marcados con rojo para el año 2008, lo señaló la Organización Mundial de la Salud como los que tenían ese problema. Y nosotros para ese año andábamos con un porcentaje alrededor del 46%, entonces ya estábamos por encima de eso. Y aún no, la última vez, en el último reporte para menores de 36 años que tenemos del INI,
era de 39.6. Sin embargo, post pandemia es probable que vamos a estar nuevamente por encima del 40%. ¿Están viendo que avanza? Sí, doctor. Ya, entonces continuamos. La medición de acuerdo por población urbana y rural demuestra en nuestro país que la incidencia es mayor a nivel rural y así se ha mantenido entre los años 2014 hasta el 2019, como pueden ver en esta diapositiva. Cuando lo hacemos por la prevalencia de según región natural, quiere decir a nivel del mar, a nivel de la zona andina o a nivel de la selva, encontramos que los niveles más altos están a nivel de la selva y lo vamos a luego a relacionar con algunos factores que pueden hacer que predomine y probablemente en la costa porque los accesos a los servicios de salud son mejores. Y hay un tema con las sierra que también ya lo vamos a discutir luego. Entonces, esto fue para el año cierre de 2019, antes de la pandemia, y como ustedes ven ahí, fue 40.1, pero en el último semestre del 2019, primer semestre del año 2020, se calculaba que estaba en 39.6%. Muy bien, entonces, ¿qué hizo el Estado para poder enfrentar este problema? Porque ya siendo un problema de salud pública encima severo y que afecta a la población infantil, algo tendría que hacerse. Y ya se vienen dando planes desde el año 2000, porque en el año 2000, en el Plan Salud para Todos, en el año 2000, ya se consideraba que nosotros no íbamos a tener anemia, o sea, hemos pasado, o sea, mejor dicho, no íbamos a tener anemia en niveles que se consideren problemas de salud pública. Sin embargo, llevamos 20 años más de salud, 2000 salud para todos y seguimos igualitos. Entonces eso quiere decir que no ha habido un buen planeamiento o el Estado no se ha preparado para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo va a enfrentar? Y este es lo último que se aprobó con resolución, con decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ya ni siquiera por el Ministerio de Salud, el 3 de julio del 2018, y ustedes al lado ven que dice reducir la proporción de niños de 6 a 35 meses con anemia a 19% en el 2021. Estamos 2021 y ese porcentaje no se va a alcanzar. Pero para darles los ejemplos, esto fue lo que se dijo para el 2016. O sea, en el año 2012, para el 2016, con esa foto tan cariñosa de un niñito nuestro de zonas andinas, se puso contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil al 10%, y para el 2016 no se logró porque estuvimos en alrededor del 17-18%, y la anemia en menores de 3 años al 20%, y como les vuelvo a repetir, estábamos por encima del 40%. Esto fue publicado, esta es la publicación en El Peruano, donde se dice que para el bicentenario nosotros íbamos a tener esta anemia a 19%. Sin embargo, no se ha logrado. Muy bien, este es un pequeño recuerdo ya para mirar la parte fisiológica del trabajo del hierro, porque ustedes saben, estamos hablando de anemia ferropénica, entonces finalmente tenemos que tener dos condiciones: que tengamos suficiente cantidad de hierro para que el hierro pueda ser parte de los componentes de la hemoglobina y para que la hemoglobina esté en suficiente cantidad dentro de los eritrocitos y para que estos funcionen haciendo su actividad final, que es el transportador de oxígeno. Entonces, la forma más común del ingreso del hierro, por supuesto, es la vía exógena, porque la producción endógena es poca, es básicamente lo que es reserva para mantenimiento, pero suele no ser la mayor. La mayor es la parte exógena, y aquí estamos viendo las características que mantienen las sales ferrosas y las que mantienen luego las sales férricas, y eso va a ser importante que ustedes lo tengan en cuenta por el tipo de manejo que recomienda la misma estrategia del Estado. Entonces, cuando tenemos un hierro de tipo ferroso, que es de tipo divalente, las sales de tipo divalente utilizan como transportador, como sitio de pase principal la difusión paracelular, quiere decir entre los enterocitos, y muy poca a través de los transportadores de hierros divalentes o de los metales divalentes. Entonces, por eso es que la absorción de las sales ferrosas es mucho más rápida, y por eso es también que la absorción de las sales ferrosas en gran cantidad puede dar rápidamente toxicidad. Entonces, por esas características.
Mientras que las sales férricas, o en la forma polimaltosado, que es la que tiene el estado ahora, lo que hace es tener hierro en forma trivalente, y en nivel de mucosa, por acción de unas enzimas, pasa a ser hierro divalente y utiliza principalmente el transportador de metales divalentes situados a nivel del eritrocito. Del enterocito. Y esa difusión está regulada por la necesidad que tiene el enterocito para captar y transferir hacia la zona sanguínea. Entonces, mucho cuidado, porque cuando se usan dos metales divalentes, por ejemplo, estas personas que creen que además de hierro hay que darle calcio a sus hijitos porque no crecen, lo único que están haciendo es una competencia entre el calcio y el hierro, que lo que va a lograr es que haya una mala absorción del hierro y por lo tanto no va a cumplir con la finalidad que se desea. Dentro del propio enterocito, el hierro también se puede poner en forma de depósito, o sea, puede ingresar y depositarse dentro del citoplasma del enterocito. Pero cuando hay necesidad de hierro y hay un requerimiento, estos transportadores que se llaman ferroportina, que así se llama el transportador que permite la salida del hierro desde el enterocito hacia la circulación sanguínea, está regulado por un vigilante que se llama la hepcidina, que ustedes ya deben conocerla, una molécula producida en el hígado, por eso lo de EP, que es tipo reactante de fase inflamatoria y que justamente tiene que estar inhibida para que permita el pasaje de hierro. Quiere decir que cuando hay procesos infecciosos, inflamatorios crónicos o alguna de estas cosas, la hepcidina se mantiene elevada, y al mantenerse elevada es un vigilante que impide el paso del hierro a través de este transportador. Una vez que ya está en circulación sanguínea, su paso es el mismo, o al enterocito o al propio hígado dentro de la célula del hepatocito, y también tratar de quedarse dentro del citoplasma para tener en forma de reserva de hierro unido a una proteína que ustedes ya le conocen, que se le da el nombre de ferritina. Esto simplemente es para un recuerdo de lo que ocurre a nivel de la célula dentro del mitocondria y el citoplasma, para que ustedes recuerden la conformación del grupo hemo, y que básicamente es a nivel mitocondrial. Esto de aquí, de la regulación bioquímica de la síntesis del hemo, ustedes ya lo han estudiado en sus asignaturas de básicas, así que aquí yo no voy a señalar mucha cosa, simplemente el pase de la conformación desde protoporfirina hasta la formación del hemo, ¿no? Entonces, y luego su eliminación también a través de los uroporfirinógenos. Bueno, hasta ahí, un tema interesante, porque también ahora que estamos con pandemia hay que tenerla en cuenta, que esta vía aparentemente también es usada por el SARS-CoV-2, que aparentemente ocuparía una de las 4 moléculas del fierro y impediría una buena conformación del grupo hemo, y por lo tanto disminuiría también los niveles de hemoglobina, y también sería responsable de esta dificultad respiratoria vista en el paciente. Lo otro que es importante recordar, y es los periodos críticos para la anemia durante el ciclo vital, porque en pediatría prácticamente hemos cerrado el círculo vicioso de la anemia en todas las edades. ¿Por qué? Porque el embarazo en edad adolescente ha incrementado significativamente, e incluso en relación con todos los embarazos de todas las edades, su porcentaje de incidencia es ahora más alto. Entonces quiere decir que dentro de la edad pediátrica estamos teniendo tanto la etapa del lactante, la etapa del escolar y adolescente, y encima el embarazo. Quiere decir una madre que está gestando a un nuevo niño, y si una adolescente está con falta de sustentos de hierro, tenga o no tenga anemia, está exponiendo al recién nacido a que nazca con bajos niveles también de hierro, y mucho más factible que pueda ser anemia.
dentro de las etapas de la vida que contiene la pediatría, ya ahora en la pediatría se incluye al feto, o sea, la fetología es parte también de la evaluación de lo que debería ser el pediatra, no porque todavía hagamos los procedimientos, sino porque ya vamos haciendo un historial con él desde el momento que la madre lo está gestando. Entonces aquí tenemos sus características fisiológicas según un grupo etario y por qué determina más o menos las necesidades de hierro. Y así en forma sucinta, en el feto, especialmente en el tercer trimestre, cuando tiene la mayor ganancia ponderal, es cuando tiene las necesidades de obtener mayor cantidad de hierro, y siendo una etapa vital del desarrollo cerebral. En la etapa del infante, el rápido incremento de la masa de glóbulos rojos, el crecimiento postnatal que ustedes saben es importante, y finalmente la integración para facilitar el desarrollo psicomotor. En el preescolar está asociado básicamente al desarrollo cognitivo, en el escolar lo mismo, y en la adolescente definitivamente cuando es mujer, un periodo fisiológico que es la menstruación que le aumenta los requerimientos, y si se embaraza mucho peor porque hay mayor expansión de volumen sanguíneo, y si fuera varón en el incremento de la masa muscular. Entonces, estas son las características fisiológicas que van a determinar dentro de la edad pediátrica se tengan diferentes requerimientos de hierro. Y aquí los tenemos los requerimientos de hierro, y esto es importante que lo recuerden porque aquí de esto se ha valido muchas de las estrategias de considerar si a un niño se le da o no se le da tratamiento. Y entonces aquí más o menos están las dosis promedio de los requerimientos señalados para hierro de acuerdo a las diferentes edades. Y entonces aquí tiene, por ejemplo, la de miligramos por día, que es de la población americana, que es la que usamos todos como fuente de estándar para los datos fisiológicos que sugerimos. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que el promedio está alrededor de 11 en los infantes. ¿Por qué? Porque cuando es pequeño, en el aporte lácteo dado por la madre, hay una condición fisiológica que le permite una mejor absorción del hierro, mientras que luego cuando ingresa la alimentación complementaria depende mucho de lo que es el aporte sólido. Por eso es que este famoso 11 mínimo, que debería tener como requerimiento fisiológico, pero si sospechamos de un niño que ya tiene déficit, se sugiere como estrategia de tratamiento que sea más de los 11 miligramos. Por eso es que van a ver ustedes que la mayoría sugiere 12 miligramos en todo lo que significa prevención y tratamiento. Para el preescolar y escolar es un poco menos porque ustedes saben que el crecimiento se hace más lento, entonces por lo tanto no hay incremento respecto al peso y la masa muscular, mientras que en la adolescente varía si es varón o mujer, siendo las más altas cuando se trata de una mujer. Muy bien, pero entonces ahora ya hemos visto que necesitamos primero un buen aporte exógeno de elementos que tengan hierro, y si es posible dentro del alimento que tengan mejor todavía dentro de sus formas ferrosas para que tengan una mejor absorción dentro del componente hierro del alimento, que sea un hierro que se pueda separar fácilmente y que no se quele, porque a veces un hierro quelado es un poquito más difícil. Y finalmente, de que el aporte esté suficiente para que ahora veamos cómo lo consumimos. O sea, cómo la población conoce qué alimentos tienen hierro, o si, conociendo que tienen déficit, se han suplementado con hierro. Y ustedes pueden ver aquí, el promedio nacional es la tercera parte de la población para el último control. ¿Qué significa eso? Que tenemos muy mal consumo de hierro y muy mal suplemento de hierro. Muy bien. Entonces, como les decía al inicio, esto no es una etapa pues que transcurra rápidamente, sino una etapa que va pasando por diferentes fases. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, la primera, donde lo que hay es una depleción de los depósitos de hierro. Entonces, si los depósitos han sido escasos, rápidamente se van a terminar. Aquí hay un corte importante que es el que se usa para mediciones, que es medir a esta
proteína llamada ferritina, que en su valor menor de 12 nanogramos por mililitro señala depresión de los depósitos de hierro. O sea, debemos tener mayor de esa cantidad. Pero en este momento todavía la hemoglobina y el hematocrito son de valores normales. Aquí hay una primera gran dificultad, porque muchas veces solamente hacemos hematocrito. El hematocrito tiene grandes limitaciones para hacerle su división entre 3 y decir que es la hemoglobina. Es muy difícil señalar eso. La propia medición de la hemoglobina, por trabajos de campo, actualmente se hacen mediciones de hemoglobina capilar, o sea, le toman del dedito. Pero cuando se toma hemoglobina capilar hay que tener varias consideraciones. Por ejemplo, que no sea una zona fría, porque si está en una época de temperatura fría y la manito del niño está frío, en la zona capilar cuando hagan la muestra van a encontrar valores más bajos de lo que en realidad es. Y el punto de disminución puede en los casos extremos llegar hasta disminuir los valores en 1.5 gramos. Entonces, ahí hay una dificultad y no es problema de la máquina ni nada, sino de la técnica de tomar la muestra. Entonces hay que tener cuidado para la toma de hemoglobina cuando se hace hemoglobina capilar. Y hay que saber que tiene un rango más o menos de diferenciación estándar para la hora de calificar. En la segunda fase de estas etapas que van sucediendo hay ya una eritropoiesis con deficiencia de hierro. Quiere decir, se conforma el glóbulo rojo, pero ya tiene deficiencia de hierro. Por lo tanto, va a incrementar la concentración receptora ¿de quién? De la transferrina, porque necesita movilizar más rápido el hierro para que pueda ingresar al eritrocito. Finalmente, el hemoglobina y hematocrito todavía se mantienen en valores normales porque la transferrina está compensando. Pero en la última etapa, cuando ya fallaron estos pasos, llega la etapa de la anemia ferropriva. Quiere decir, el glóbulo rojo ya no tiene suficiente cantidad de hemoglobina porque la hemoglobina no ha podido ser constituida adecuadamente al faltarle hierro. Y entonces ahí sí encontramos la hemoglobina con valores disminuidos. Entonces aquí tenemos las concentraciones de ferritina que les había venido señalando, ¿no? La disminución de las reservas de hierro. Y aquí hay que tener un cuidado importante porque cuando hay procesos inflamatorios la ferritina también incrementa. Entonces ahí lo que hay que hacer una evaluación con PCR y si este está elevado hay que utilizar como valor de referencia 30 microgramos por litro. Entonces en ausencia de procesos inflamatorios agudos activos debe ser menos de 12. Cuando hay presencia de procesos inflamatorios hay que tomar en cuenta que el valor debe ser de 30. Bueno, entonces aquí lo que vamos a tener es dos pasos. Vamos a tener acá la anemia con deficiencia de hierro y vamos a tener la deficiencia de hierro sin anemia. Entonces miren ustedes, la anemia por deficiencia de hierro es la punta del iceberg, mientras que la deficiencia de hierro sin anemia es el gran bloque. ¿Qué es lo que pasa acá? Que como nosotros andamos midiendo en nuestras estrategias solo hemoglobina o hematocrito, vamos a detectar a los que están acá. Pero todos los que están aquí no. Y cualquier niño que haga un proceso infeccioso que es muy frecuente en los pequeños, rápidamente va a utilizar estos pocos depósitos de hierro y va a pasar a esta etapa. Y como no le andamos controlando la hemoglobina pues día a día, sino generalmente cada 3 meses, o como manda la estrategia del Ministerio de Salud, a los 6 meses, luego a los 9 y al año, pero solamente le hacen a los 6 y al año, imagínense después de 6 meses cuántos episodios puede haber ocurrido. Muy bien, les dije que íbamos a señalar una cosa respecto a los niños que están situados en las zonas altoandinas, en la sierra, en el aspecto andino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una característica geográfica muy particular y tenemos una población que se encuentra a diversos niveles sobre el nivel del mar. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer es hacer un punto de corrección. Hay intentos de algunos trabajos que son en algunas zonas del país, como Arequipa, Huancayo, etcétera, Huancavelica, Apurímac, que han hecho estudios para tratar de ir determinando. Pero hay un gran problema. Si nosotros sobreseñalamos que ya hay un problema de anemia ferropénica en estos grupos de niños, porque también está sumada la desnutrición crónica, no son la población ideal para hacer un control y por lo tanto hay sesgos en la interpretación de sus valores. Entonces no tenemos nosotros como país, por ejemplo, estudios nacionales que nos pueda decir que nosotros deberíamos tener puntos de corte de niños aparentemente sanos para señalar cuál es
el punto de corte de hemoglobina para que definamos anemia de acuerdo a los diversos niveles de metros sobre el nivel del mar. Entonces, hasta ahora, como criterio estándar, seguimos usando los criterios de la CDC, que dicen criterios para anemia en niños de acuerdo a las altitudes. Y entonces se ha señalado factores de corrección. Entonces se dice, si hemos tomado el valor crítico de 11 para todos aquellos niños que están por debajo de los 1000 metros, luego vamos a ir utilizando un factor de corrección de acuerdo a lo que se vaya elevando hasta por encima de los 4500. Y estos son los porcentajes, por supuesto, para la corrección del hematocrito. Entonces así tenemos acá 15.5, el valor más alto de corte en las poblaciones, por ejemplo, de Puno o zonas de Omopasco, que suelen tener poblaciones a estas alturas. Entonces, esto por lo que usamos ahora, sin embargo, se ha cuestionado y se ha dicho que muchas veces se ha evaluado a niños en estas zonas, haciendo estos cortes, se le ha calificado como anémico, pero que cuando se ha visto sus valores de depósito de hierro, como es la ferritina, se han encontrado valores altos. Pero en esos grupos de niños no se ha controlado y también es un sesgo si pudieran estar con procesos inflamatorios y por eso también es un sesgo de la investigación. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia en sí? Está bien, es un problema de salud pública, hay mucha gente que tiene deficiencia de hierro, hay mucha gente que tiene anemia, los niños están con eso, pero ¿por qué sería importante? Hemos dicho su requerimiento, hemos hablado del crecimiento, hemos hablado del desarrollo, hemos hablado de que la menstruación, hemos hablado de sus necesidades, etcétera, pero finalmente, ¿por qué nos interesa? Nos interesa por lo siguiente. Primero, la deficiencia de hierro, con o sin anemia, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento y rendimiento físico, que no solamente se da en el inicio o en el momento en que el niño está adquiriendo sus habilidades, sino que puede persistir porque ya la célula que encargada de hacer esos trabajos físicos no logra hacer lo que le correspondía en el momento preciso, eso que ustedes conocen como impronta o imprinting. Este imprinting que significa que una célula debe alcanzar sus capacidades en el momento preciso, porque si no lo logra ya después no lo hace. Eso es lo que pasa con nuestra población. Habría que preguntarnos entonces, ¿cuánto de nuestros fracasos deportivos puedan tener como uno de sus factores a la deficiencia de hierro o a la anemia por deficiencia de hierro? 2. La conducta y estado de ánimo. Ustedes habrán escuchado decir eso, que cuando un niño está anémico es un niño muy tranquilito, muy calladito, y la gente en la sierra, incluso en algunas partes rurales de la costa, le llaman soncito, ¿no? O sea, el niño se ve soncito. O en la selva que dicen que es un niño pocheco, ¿no? Todo pálido y desanimado. Entonces, hay una identificación ya de su respuesta. Recuerden, el niño lo primero que pierde dentro de todo su compromiso de crecimiento es su actividad. Si el niño es pequeño y tiene ya este problema, la regulación de la temperatura también es un problema. La respuesta inmune, que ahora está muy de moda, ¿no? Ante morbilidades infecciosas, son los niños anémicos más susceptibles a tener una respuesta inmune deficiente frente a algunas patologías. Sí, también. El rendimiento académico, ni qué decirlo. ¿Por qué? Porque un niño que está anémico, que no está creciendo bien, que tiene una conducta y un estado de ánimo disminuido, por supuesto que no va a tener la misma capacidad para su rendimiento académico, para su aprendizaje de ese momento, para su respuesta en ese momento. Pero cuando evaluamos la función cognitiva que va a hacer que el ser humano tenga un aprendizaje para el futuro, esta es la más representativa. ¿Por qué? Porque un niño que no logra estas capacidades va a ser un niño que no va a poder desenvolverse en la vida futura con todas sus capacidades y por lo tanto, en lugar de ser un factor de apoyo a la sociedad, va a ser más bien un factor más bien de retraso para la sociedad. Eso se ha evaluado a través de estudios socioeconómicos y se ha encontrado lo siguiente, que el 0.6 al 1% del Producto Bruto Interno Anual en el Perú sería lo que pierde la sociedad por
por haber tenido a niños con anemia. Aquí hay una arborización del sistema nervioso central en un niño normal y esta del niño anémico. Pueden ustedes ya sobreentender que alguien que tenga estas características no va a responder jamás como alguien que tiene estas otras. Y en una publicación hecha en el año 93, en un estudio de estrategias y deficiencias conducido por la Organización Mundial de la Salud en China, encontraron esto, que la eficiencia en el trabajo, las actividades no laborales, la máxima capacidad de trabajo y la productividad total tenían bastante diferencia cuando se comparaban población anémica con población sin anemia, me refiero a población infantil. Entonces, una de las cosas importantes para considerar problema de salud pública la anemia ferropénica es el hecho de tener una sociedad disminuida en sus capacidades y por lo tanto con menor capacidad productiva. Muy bien, y entonces, ¿qué hacemos? Se preguntaron todos, ¿cómo intervenimos? ¿A dónde empezamos? Y entonces apareció este criterio que fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo e Integración Social, que es otro gran problema, y disculpe que voy a hacer un paréntesis, porque esta es una cosa que probablemente si alguno de ustedes se va a dedicar a la parte administrativa, porque muchos de ustedes cuando terminan pasan a ser parte de la actividad administrativa, epidemiológica o alguno de estos campos. Aquí, por ejemplo, nuestro estado es un estado disgregado para temas de salud pública. Primero, el Ministerio de Salud y las regiones, cada uno habla por su cuenta. Ahí nomás ya hay una gran desintegración. La segunda, los propios ministerios creados por el órgano ejecutivo sobreponen actividades unos con otros. Por ejemplo, el MIDIS está interfiriendo con actividades que debería conducir un ministerio como es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace sus propias campañas y el MIDIS hace sus propias campañas. Sin integración, lo más probable es que se repiten esfuerzos, a veces con carácter político, y un niño recibe dos tipos de atención y otro no recibe nada. Entonces, eso ha llevado a que esta disgregación haga que todos los programas o estrategias no tengan el resultado que podrían tener si hubiera una organización dentro del Estado. Muy bien, pero dentro de esta ventana de oportunidad, lo primero que se dice, y esto lo traigo yo hasta este momento para hablar lo que se llama en pediatría y especialmente los niños afectados durante los primeros meses y años, es lo primero que vamos a hacer, tratar de cerrar el círculo vicioso y por lo tanto prevenir el embarazo en las adolescentes. Acá tenemos otro gran problema, las adolescentes no tienen educación sexual. La educación sexual es entendida como un sacrilegio, incluso por parte de nuestras autoridades religiosas, porque la gran mayoría de peruanos somos católicos, pero acá hay un gran sesgo, ¿no? E impiden que las embarazadas puedan tener acceso a métodos de protección como los anticonceptivos. No lo pueden tener, sean de Barrera o los otros, no pueden acceder, a menos que ellas lo hagan por su cuenta, pero la gran población no tiene ese acceso, y aquí hay un gran problema. Sí, entonces, ¿qué se ha dicho acá? Lo que se va a hacer para prevenir embarazo de adolescentes, hasta ahora actividades educativas, informativas, acercamiento a la familia, la participación de la comunidad, pero así como andamos de disgregados, esto falla casi en su totalidad. Una vez que la mujer está embarazada, captarla temprano, o sea, el buen control prenatal y no captarla cuando ya va a tener prácticamente el parto, entonces ahí hay que tamizar a la madre y hay que suplementar a la madre. Luego, lo que sí ha mejorado importantemente es la atención institucional de las embarazadas. Cada vez más mujeres embarazadas se atienden institucionalmente, sea hospitales, centros de salud, clínicas, etcétera. O sea, cada vez es menos el parto domiciliario. Y eso sí ha facilitado una estrategia que es el corte tardío del cordón umbilical para hacerlo 2 o 3 minutos después de haberse producido el parto. Esto sí ha funcionado bastante bien. La prevención temprana, que es la lactancia materna exclusiva, está perdiendo espacio nuevamente. Había subido importantemente a fines del siglo pasado y primeros años de este siglo. Había gran fuerza con respecto a la lactancia materna exclusiva, ahora nuevamente ha decaído, nuevamente estamos con las fórmulas lácteas, nuevamente estamos con eso y está bajando cada vez más. Luego, ingresada la etapa fisiológica del niño
en la cual hay una disminución del aporte de hierro dentro de la leche materna, pero que no es por gusto, sino es porque la leche materna hace eso para preparar al niño en el crecimiento de algunas bacterias anaeróbicas que van a ayudar también después para el procesamiento de los alimentos sólidos. Pero como estos niños ya venían en desventaja, esta anemia fisiológica de los 4 meses se convierte en patológica, y por eso es que como una estrategia de salud, ahora a los niños a los 4 meses se les administra hierro. Y luego, por supuesto, a los 6 meses los tamizajes para ver si ahí hay un problema de anemia entre los 6 meses y un año para el aporte preventivo o el tratamiento de la anemia, sea con micronutrientes o sales de hierro. Por supuesto, ustedes, los recién nacidos pretérminos, tienen mayor demanda y ustedes ya pueden haber, cuando han hecho neonatología, les han advertido que estos niños tienen que recibir el aporte de hierro más pronto porque son menores sus condiciones, porque en el tercer trimestre, cuando hizo sus depósitos, no le dio tiempo porque nacieron antes de esa etapa. Aquí tenemos fuentes del INI para que ustedes reconozcan el porcentaje de niños que reciben lactancia materna exclusiva por áreas. Y miren ustedes cómo nos comportamos en la costa donde está la mayor cantidad de urbes. Casi el 55% nada más recibe la lactancia materna. El otro, o sea, de cada 2 niños, uno está tomando fórmula u otro tipo de... O sea, ¿por qué? Porque nuevamente nosotros, el mismo personal de salud, nos hemos puesto de parte de esto. Y esa es una crítica que debemos nosotros aceptar. ¿Por qué el personal de salud tendría que indicar fórmulas? ¿Por qué no fortalecer la lactancia materna exclusiva? Y aquí pues está la empresa privada que vende esto, pues, y al alumno, ustedes seguramente ya lo van a reconocer cuando lleguen a internos y estén por salir, cómo se les acercan para ofrecerles los mejores tarros de leche, especialmente a las damas, para que se vean un poco inducidas a su prescripción, diciéndole que después de la leche materna son lo máximo. En cambio, en las zonas rurales, en las que son lo que más domina en la sierra y selva, los porcentajes son mayores. ¿Por qué? Porque no hay acceso de esa competencia. Y entonces las madres son inducidas por la familia a seguir un hábito que tenían más comúnmente. Pero aún todavía es bajo porque podría mejorarse. Esto es el otro tema de las inmunizaciones para evitar que los niños se enfermen, y por lo tanto, si no se enferman, va a ser menos la posibilidad de que los niños tengan esta dificultad de tener incremento de estas enzimas, de estas citoquinas como la lepsidina, que va a limitar la absorción de hierro, para también evitar que el niño, por el mismo hecho de estar enfermo, deje de alimentarse, etcétera, etcétera. Entonces aquí las inmunizaciones, sin embargo, han recuperado nuevamente un poco sus estándares para finales del 2019. Lógico que la pandemia los debe haber bajado un montón, así que, pero bueno, ahí no vamos a responsabilizarlos porque eso ha sido un hecho fortuito porque nadie lo pensaba. Pero en algún momento la vacunación nacional en nuestro país llegó a estar en niveles del 90-92%, que era un excelente sistema de protección. El otro es el crecimiento y desarrollo del niño. La evaluación de crecimiento y desarrollo del niño, para información de ustedes, a fines de los años 90, en la última década de los 90, hasta esa época se le denominaba programa de crecimiento y desarrollo del niño. O sea, era un programa de salud. No era lo que ahora, después de Fujimori, se convirtió en una actividad del sistema de salud. ¿Qué significa? Que dentro de todo lo que hacen para la madre y el niño, una actividad más es el crecimiento y desarrollo. Y entonces por eso es que ustedes ven en personales de salud, a los que han tenido la oportunidad de ir a centro de salud o ir a postas médicas, han podido darse cuenta que cuando llegan hay una enfermera que le da los medicamentos a los tuberculosos, a los VIH, pone vacunas, y al niño le tiene que hacer el control de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace esta señorita cuando recibe a estos niños? Lo pesa, lo mide, mira su cartilla, hace los cortes transversales como ustedes y le dice que está muy bien o que está muy mal, y después de eso nadie más sabe qué fue crecimiento y desarrollo. Entonces, eso no es crecimiento y desarrollo. Eso no es control del crecimiento y desarrollo. Nos diferenciamos años luz a lo que se hace en algunos países de Europa, donde el niño tiene un sistema de vigilancia que incluso lo monitoriza. Quiere decir, si al niño este mes le tocaba ir y no fue,
el centro, el personal de salud, el equipo de salud va a la casa del niño a preguntar qué pasó. Como tienen un mejor sistema estadístico, si el niño se hospitalizó, se enfermó, van a reconocer que el niño estuvo enfermo, hospitalizado, etc. Pero si no lo llevan, significa maltrato infantil. Entonces los padres de familia, les guste o no, tratan de estar siempre cumplidos porque eso los catalogan mal dentro del sistema de asistencia social de esos países. En cambio, en nuestro país, la enfermera va a estar contenta con tanto trabajo, mejor si no llevan al chiquito llorón que le quita mucho tiempo entre pesarlo y medirlo. En eso se ha convertido control de crecimiento y desarrollo en nuestro lugar. Entonces, tenemos una gran dificultad. Desarrollo psicomotor prácticamente no lo hace nadie. Tiene que ser una cosa muy grosera para que lo reconozcan. Llega un niño que llega a 2 años y no camina, claro, ahí sí al toque se dan cuenta, pero si no es esa la situación en un niño que pueda estar en 1 año y que no esté escuchando bien, nadie se dio cuenta. Entonces, no tenemos un buen sistema para el control de crecimiento y desarrollo. Muy bien, entonces vamos a llegar a estos famosos 4 meses y aquí le vamos a dar a los niños aporte de hierro porque estamos considerando que como problema de salud pública, de cada 10 niños que llegan a su control, como tenemos 4 o 5 son anémicos y por lo menos 8 tienen deficiencia de hierro. Entonces, por lo tanto, mejor a todos le doy. Y entonces se ha quedado en administrarle gotas de sulfato ferroso o gotas de hierro polimaltosado. Entonces, cualquiera de las dos, y ahí está la cantidad que se les ofrece. ¿Por qué? Por el tipo de elemento que el ministerio está usando. Entonces, aquí están ya las dosis en miligramos por kilo. Vean ustedes que en el prematuro es más alto. En el niño se dice 3 miligramos por kilo por día, como dosis para administrar. Y luego los controles, por supuesto, para monitorizar. Esto es el tratamiento. Aquí tenemos la suplementación preventiva. Quiere decir, aquel niño que no tiene anemia, según mi control que he hecho, que para nuestro caso simplemente está haciendo hemoglobina o hematocrito, y le vamos a administrar a los niños estas cantidades. Entonces ahí están las gotas de sulfato ferroso o las de hierro polimaltosado, o están los famosos micronutrientes. Y ahí ustedes pueden ver la cantidad que se les ofrece. Si los niños son con bajo peso al nacer o prematuro, reciben 3 miligramos por kilo, y si son nacidos a término, reciben 2 miligramos por kilo. Actualmente, en forma práctica, lo que se hace básicamente es, como no se hace ferritina, ustedes no saben si no tiene, entonces puede ser que tenga deficiencia de hierro sin anemia, lo que se hace es administrar 3 miligramos por kilo y con eso no habría el riesgo. Multinutrientes fueron una recomendación señalada por la Organización Mundial de la Salud para todas aquellas poblaciones que tuvieran prevalencia de anemia de niños menores de 3 años, más del 20%. Ahí estamos nosotros y por eso es que la Organización Mundial de la Salud nos provee de estos famosos micronutrientes que ustedes le conocían probablemente con el nombre de chispita, ¿no? Pero que no solamente tiene hierro, sino también tiene zinc, ácido fólico, vitamina A y vitamina C. Recuerden que la presentación que viene es en forma de fumarato ferroso, pero que después de su liberación me da los 11 miligramos. Por eso es que los 11 miligramos se considera el punto de corte. Luego tenemos la alimentación complementaria. Yo he puesto esta foto porque en algún tiempo, ustedes habrán escuchado en la televisión, había algunos spots que decían niño apapachado y con buena alimentación. Entonces quiere decir cariño y alimentación. Para tener, como decía este eslogan, niños sanos, felices e inteligentes. Y miren que resaltaba lo de inteligente, tratando de relacionar en la gente el tema anemia con el tema de inteligencia, porque si uno le dice que su hijo va a ser más inteligente, si le da esto, la gente lo va a hacer. Y entonces, por eso es que aquí ustedes tienen esta presentación que es una estrategia de salud. Ahora es importante también que la población fuera educada para que reconozca qué alimentos tienen buen contenido de hierro, porque bueno, no se la van a pasar tomando suplementos de hierro, sino que tienen que tener una buena alimentación. Y entonces aquí tienen ustedes los elementos que tienen hierro, y aquí se ha puesto lo que más consume la gente.
Y se dan cuenta ustedes, sacando todo de lo que más come la gente, no llega a tener el requerimiento mínimo para niños de entre 6 meses y 5 años, que se ha redondeado a 10, porque recuerden que en el otro grupo va de 6 a 10. Y entonces, miren ustedes que no logramos cubrir. Entonces ya tenemos una gran deficiencia en el aporte de hierro para la suma de esto. Si una gente es un poquito más acuciosa, puede utilizar varias sumas de esto y por supuesto superarlo. Pero ahí viene nuestro problema. ¿Cuál es el patrón de consumo? Y si ustedes ven aquí, el patrón de consumo de hierro animal, que es el que más provee de hierro, es mínimo. Y el que más usamos es el de hierro vegetal, y el de hierro vegetal es el que menos produce. Entonces, ahí estamos teniendo también otro problema. Entonces, tenemos alimentos, alimentos que más se consumen son los que tienen menos aporte de hierro. Ustedes ya van viendo, aquí es para señalarles con esta diapositiva el otro gran problema endémico que tenemos, que se denomina parasitosis intestinal. Somos un país endémico para la parasitosis intestinal. Y somos un país endémico en el consumo de la famosa leche de vaca o de soya. Se nos ha ocurrido que la soya es leche. La soya no es leche, tendrá color blanco y por lo tanto leche, pero no es leche. Leche es aquello que deriva de un animal. Pero si consumen leche de vaca y se lo dan a un niño muy pequeño, ya saben ustedes que en lugar de favorecer el aporte de hierro, lo van a desfavorecer. Y esto es muy común en nuestra población, especialmente en la de menores recursos. El otro gran problema es la disposición de excretas, el manejo de esto para evitar las enteroparasitosis, para evitar las enfermedades infectocontagiosas. Y si bien acá se pone, miren los porcentajes altos de agua tratada, no significa que sea agua potable, sino agua que se puede almacenar en algo. Entonces yo puedo conseguir agua tratada y perfecto, miren, el 99%, casi del 100% de la población está recibiendo agua tratada, un ratito. El agua tratada no significa que sea un agua. Ustedes han visto que muchos de los que despachan agua son unos transportes que llevan con unas mangueras que están expuestas y todo, y entonces ese agua ahí nomás ya se va contaminando. Los depósitos en los cuales la gente coloca su agua. Entonces, finalmente, el famoso agua tratada termina siendo un agua contaminada en gran proporción. Y la deposición de excretas es otro gran problema, especialmente en las zonas rurales, donde los niños, por supuesto, están más expuestos a enteroparasitosis o enfermedades infectocontagiosas. Este otro tema de la fortificación y alimentos ricos en hierro es interesante porque hay múltiples normas legales. Yo me di el trabajito de hace unos años revisar y eran más de 200, pero sin embargo no hay ningún indicador que asegure su cumplimiento. O sea, por ejemplo, la ley dice, todas aquellas personas que distribuyen y venden arroz, el arroz debe estar fortificada. Es una norma que está en el Ministerio de Agricultura y de Comercio, de Productividad y Comercio. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que hay una gran cantidad de venta informal de arroz, especialmente producidas en el norte, con mucho más bajo precio, que lo venden en sacos y que no están en la norma. ¿Por qué? Porque es de venta informal. Si se reconoce que la venta informal de ese tipo de productos alcanza casi al 30% a nivel nacional, dense cuenta ustedes entonces que un 30% no está cumpliendo la norma. Este es otro tema que por favor también lo quiero que lo recuerden y tiene relación con el tratamiento. Cuando una mujer y un niño de países, los llamados en transición, como nosotros, que quiere decir que estamos pasando de ser un país subdesarrollado a desarrollado, lo que predice que haya una dificultad en la absorción de hierro y en la deficiencia de hierro va a ocurrir en respuesta ¿a qué? A la adiposidad. ¿Qué significa? Que mujeres y niños con mayor adiposidad en estos países como el nuestro van a tener una deficiencia en la absorción de hierro en las mujeres y una reducción en la respuesta al hierro fortificado en los niños. Quiere decir, a un niño obeso yo le doy estas famosas chispitas o este famoso hierro y la absorción va a ser menor que la del niño que no tiene obesidad.
Y si ahora estamos reconociendo que el tema de obesidad está incrementando en la población infantil, entonces estamos potenciando ¿qué? La anemia. Esto ya lo pongo yo como un comentario que fue parte dentro de todo el uso y recomendaciones para que las sales férricas se usen, que es una experiencia institucional de un trabajo de investigación que hicimos hace algunos años para ver respuesta a la adherencia. En este trabajo dice, ¿qué cosa es lo que acepta más la gente? ¿El polimaltosado férrico o el hierro en forma de sal ferrosa? Y bueno, para nosotros fue mejor con el hierro polimaltosado, pero lo cual no quiere decir que el hierro ferroso no sea bueno. Es bueno, lo que pasa es que hay que dar mucha indicación para la adherencia. Quiere decir, hay que explicarle a la madre que es probable que le tiñe un poco el dientecito, que es probable que se estreña un poco, que es probable que en las primeras dosis lo rechace porque el sabor es más intenso, etcétera, etcétera. Pero cuando no hay esa información, hay un rechazo, y eso nosotros lo evaluamos y encontramos que por eso es que la tolerancia y cumplimiento, lo que se llama adherencia, era mejor en el niño que recibía el polimaltosado férrico. Sin embargo, esto fue hecho con una población pequeña y por lo tanto tiene sesgo también. ¿Y por qué ese comentario, antes de terminar, por qué ese comentario de las sales ferrosas y férricas y por qué tomar importancia? Porque hasta este momento me he dedicado en la exposición a ponerles a la anemia ferropénica como un problema de salud pública, para que lo enfoquen así y vean la necesidad de su adecuado diagnóstico, de su adecuada prevención y de adecuado tratamiento de acuerdo al momento en que estemos. Y si ustedes se han dado cuenta, no está solo en manos de ustedes, sino es un trabajo multisectorial, es un trabajo del Estado para garantizar de que eso sea así, especialmente en la promoción y prevención de la salud con respecto a anemia ferropénica. Pero ahora voy a hacer un paréntesis y por favor no confunda lo que les voy a decir. Lo primero que les he señalado es como salud pública. ¿Qué significa eso? Que si usted está en una posta médica, un centro de salud, en cualquier lugar y le llega un niño de esta edad, lo primero que usted va a pensar es que él es uno de los que puede tener deficiencia de hierro. Si demuestra anemia, usted va a tener que tratarlo. Si no demuestra anemia, usted va a decir, bueno, no tiene anemia, voy a ver si tiene deficiencia de hierro. En las condiciones que le da el sistema de salud probablemente no lo puedan hacer porque que le dosen ferritina en una posta médica, un centro de salud, es casi imposible. Entonces ustedes van a asumir que de todas maneras tiene que tener un buen aporte de hierro y lo van a suplementar preventivamente. Hasta ahí todos estamos ok. Así lo tienen que pensar. Pero si usted tiene un niño que ya lo sigue en forma rutinaria, usted lo va evaluando desde sus primeros meses de nacimiento, usted sí le hace sus controles, sabe su tipo de alimentación, ve usted que no tiene buena hemoglobina, no tiene deficiencia de hierro, etcétera, ¿usted le va a administrar más hierro? Por supuesto que ya no, porque también el exceso de hierro provoca problemas. No he puesto la diapositiva para no confundirlos y por eso le estoy haciendo un comentario. La doctora Zimmerman, creo que la mostré por acá, ella, la doctora Zimmerman, que es una investigadora que ha trabajado el tema de anemia ferropénica con mucho tiempo, hizo un trabajo de investigación y seguimiento en niños chilenos. Ella en Chile, en los años 80, trabajó intensivamente por el suplemento de hierro. Y ella encontró que había un consumo importante de leches en tipo fórmula y no iba ella a ponerse a pelear contra todos para que dejen de consumirla. Y entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Dijo, a esas fórmulas presentadas en aquellos años hay que enriquecerlas con hierro. Y las enriquecieron con hierro en forma ferrosa. Ese grupo de niños, ella le hizo seguimiento. Y al grupo de niños que recibió fórmula enriquecida en hierro, además de ya tener su prevención y todo lo demás, pasado luego de 14 años, demostró que los grupos en los cuales había habido un incremento mayor de consumo de estas fórmulas, hacían los mismos cambios que hacían los niños que tenían deficiencia por hierro. Quiere decir que el hierro en exceso también provoca los mismos problemas que la deficiencia, o sea, trastornos en el desarrollo cognitivo y menor respuesta de capacidades y habilidades. Entonces, eso sería el mensaje si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos el problema de anemia. Pongamos que nuestro país fuera ideal y tuviéramos un 5% de niños con anemia. A todos los evaluaríamos y decidiríamos más bien a quién le podemos dar. Como acá es al revés, es el 40% y de una alta población de niños, y sabemos que más bien todos ellos tienen anemia,
Aquí para todos nosotros, todos son anémicos hasta demostrar lo contrario. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 5 minutos para escuchar si tienen alguna pregunta, por favor. Lo pueden hacer levantando su manito o pueden hacerlo poniéndolo también en el chat. Doctor, buenos días. Sí, buenos días, le escucho. Después de iniciado en un niño con anemia, después de iniciado el complemento con sulfato ferroso, como menciona, ¿en cuánto tiempo se podría monitorizar la hemoglobina? Y si es que una vez ya superado el problema de la anemia, ¿igual continuaría con el hierro o ya se le dejaría y se complementaría solamente con su alimentación? Ya, a ver, dos cosas. La primera es que una vez demostrada anemia e iniciado el tratamiento, los controles deben ser al mes, 3 meses, porque 3 meses es el tiempo ideal de tratamiento, o sea, 12 semanas. ¿Por qué tomar al mes? Porque lo que queremos es el rápido incremento. Entonces, en el primer mes debemos tener la mejor respuesta. Uno, porque el organismo estaba con las necesidades de recepcionar hierro y debe haber incrementado suficientemente. Y 3 meses idealmente debería ser el control de la hemoglobina y ferritina. Para el caso de la estrategia del Estado, solamente hemoglobina. Si el valor se normalizó, yo lo que estoy diciendo, acabo de normalizar la hemoglobina, por lo tanto mis depósitos de hierro todavía no deben ser buenos. Entonces paso de darle tratamiento a darle la medida de profilaxia, o sea, prevención. Y esa medida de prevención lo voy a usar durante los 6 meses siguientes. Dos considerando para que la estrategia diga usarlo hasta 6 meses siguientes. ¿Por qué? Uno, porque probablemente la alimentación de este niño va a mejorar, pero muy parcialmente. Y segundo, para asegurarme tener buenos depósitos de hierro. Además, si yo inicié el tratamiento en un niño, que generalmente lo estamos tamizando y ubicando alrededor de los 6 meses, y le voy a dar 3 meses de tratamiento, que van a ser 9 meses, luego voy a mantener terapia más o menos año y medio, lo voy a tener al niño por encima del año y medio, ya casi cerca de los 2 años. Y recuerden que después de los 2 años, los requerimientos de hierro van a disminuir en el preescolar. Por lo tanto, ya tengo menos riesgo de que vuelva a ser anemia. ¿Le quedó claro? ¿Respondí a su pregunta, señor? Sí, doctor, gracias. Correcto. Muy bien. Viendo que no hay más preguntas. Sí, a ver, le escucho. Sí, doctor, buenos días. Una consulta. Quería saber, en el caso de los niños que tengan parasitosis, ¿cómo haría el tratamiento? O sea, primero combato la parasitosis, después suplemento. Por ejemplo, si tengo un niño que tiene anemia y parásitos, ¿cómo sería el tratamiento de él? Ya, a ver, depende. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el parásito? Porque no todos los parásitos provocan malabsorción de hierro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es un niño que está teniendo problemas sintomáticos de la enteroparasitosis, como puede ser una yardiasis, como puede ser una estrongiloidiasis, entonces en esos casos, por ejemplo, yo primero tengo que tratar la parasitosis porque el administrar hierro no me va a ayudar mucho. Pero si tengo, por ejemplo, oxuros o tengo otros que sé que me van a limitar muy parcialmente, puedo iniciar paralelamente tanto el tratamiento de la anemia como el manejo del enteroparásito. Entonces, hay que por eso ubicar, ¿no? Por eso, ustedes tal vez no han escuchado, o tal vez sí, que hace unos años, creo que si no me equivoco serán 3 años o máximo 3 o 4 años, hubo una campaña de la famosa desparasitación de los niños, donde en algunos parques iban y les ofrecían mebendazol para todo el mundo, pensando que con eso se corta un problema. El mebendazol es básicamente un antihelmíntico y no, por ejemplo, como puede ser un antiprotozoario, y por lo tanto estábamos combatiendo algunos que pueden tener alguna implicancia, pero no a la mayoría que tiene pues mayor riesgo. Entonces,
Por eso es nuestro trabajo, identificar cuál es la enteroparasitosis y de acuerdo a la característica, primero tratar la enteroparasitosis si se trata de alguno de los que limitan la absorción de hierro, importantemente, y luego, si no es así, puede darse en forma simultánea. ¿Responde a su pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, siendo las 9 de la mañana prácticamente, les agradezco por su asistencia y entonces, por favor, diríjanse a sus prácticas respectivas. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego, doctor, buen día.